podemos observar el circuito esquemático de la incubadora de huevos. Está compuesta por varias etapas. En la primera etapa tenemos lo que es el sensor de temperatura, el LM35, el cual se encarga de sensar la temperatura y transformarla en voltaje. Por ejemplo, para 34 grados voy a tener una salida de 0.34 voltios. ¿Ya? Tenemos la siguiente etapa, que es la de la histéresis. Está compuesta por un amplificador LM358, ¿ya? Con retroalimentación positiva, obviamente, como podemos observar, ¿ya? Y también podemos observar estos potenciómetros, los cuales están encargados de ampliar la ventana de histéresis o moverla o desplazarla, ¿ya? Aquí tenemos la etapa de la fuente de calor, ¿ya? Del foco incandescente. Como podemos ver, está compuesto por un relé, el diodo Zener que es de protección, que sigue con protección, y nuestro transistor 2N3904, ¿ya? Este foco va a encenderse al haber un flujo de corriente o cuando haya un voltaje inducido en la bobina del relé. Las siguientes etapas, tenemos las etapas de las alarmas sonoras y visuales. Para la visual usamos un diodo LED y para la sonora usamos un buzzer, como podemos observar. En el caso de la amplificación o de la comparación, para la alarma de frío podemos ver que compara un valor seteado, que en nuestro caso va a ser de 30 grados, con el voltaje de salida del sensor. Quiere decir que cuando en el pin 3 sea mayor que el voltaje del sensor de temperatura, nuestro diodo va a encender. Y para la alarma de calor tenemos lo contrario. Compara lo del sensor con un valor seteado, que en este caso sería leve seteado en 40 grados en 0.4 voltios. Ya quiere decir que cuando el sensor sea mayor que ese valor seteado, mi alarma de calor se va a encender. Ahora vamos a correr el programa. Vamos a correr el programa para que podamos observar el funcionamiento. Como podemos ver, la temperatura está en 34 grados. Quiere decir que nuestro foco incandescente debe estar encendido, porque tenemos un rango de histéresis de 32 y 35 grados aproximadamente. Eso lo voy a cortar. Ya. Ya. ¿Qué pasó? No salió. Hasta correr el programa. Anótalo por ahí, no sé. Es que lo que pasa es que yo dije de 32 a 37, como está 32 y 30 y pico. Ya no tienes que probarlo, es para estar pronto. Aparte se supone que no tienes que dar ningún valor en esta explicación. Bueno. Ya, lo que dijiste está perfecto. ¿Qué vamos a decir? Bueno, vamos a observar su funcionamiento. Como podemos ver, está en 34 grados, está el foco encendido. Si nosotros subimos la temperatura a 37 grados, que es que hemos seteado nuestro valor máximo para la histéresis, el foco se va a apagar. Pero ¿qué pasa si llego a 40 grados o mayores a 40 grados? Como podemos ver, nuestra alarma sonora y visual de calor se va a encender. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura desciende? Como podemos ver, nuestro valor mínimo en histéresis va a ser de 32 grados para que se encienda el foco nuevamente. Pero ¿qué pasa si sigue bajando la temperatura a menores a 30 grados? La alarma sonora y visual de frío va a encenderse. Y así concluimos nuestra demostración del esquemático.
es el diagrama esquemático de nuestra incubadora. Se puede separar por 4 etapas: la etapa sensorial, la etapa de histéresis y la parte de las alarmas. En la parte sensorial tenemos un elemento importante que es el sensor, el M35, el cual se encarga de convertir la temperatura en voltaje. Por ejemplo, si la temperatura es de 25 grados, botará en la salida un voltaje de 0.25 voltios. Luego de eso tenemos la etapa de histéresis, el cual es posible gracias a un op-amp, que es este de aquí, que es el LM358. Y a continuación voy a mostrar cómo funciona. Nuestro rango de histéresis va desde 32 a 35 grados de temperatura. Entonces, cuando el sensor sense 32 grados, seguirá botando un valor alto hasta llegar a los 35. Cuando llegue a los 35, bajará el valor de la salida, será un bajo y el foco se apagará. Y ahora, de regreso seguirá un valor bajo hasta llegar a los 32 grados, el cual botará un alto y el foco se prenderá. El op-amp LM358 funciona mediante una retroalimentación positiva en el pin 8, el cual se puede apreciar aquí. Este es el pin 8. Y los valores de máximo y mínimo, como en nuestros casos 32 y 35 grados, son seteados gracias a estos potenciómetros. Para la etapa de las alarmas tenemos la alarma visual, que es utilizada mediante un diodo LED, y la sonora mediante un buzzer. ¿Ya? Estas alarmas las creamos mediante un comparador LM741, el cual compara un valor seteado mediante un potenciómetro con el valor del sensor de temperatura, con el valor de voltaje de ese sensor. Es decir, si el valor seteado es mayor al voltaje del sensor, la alarma me va a encender. ¿Ya? Y me va a encender en este caso, que sería la alarma de frío. Para la segunda alarma, que es la alarma de calor, va a comparar ahora el voltaje del sensor con un voltaje seteado, que es lo contrario a lo de la alarma de frío. Este valor seteado también va a estar dado por un potenciómetro. Para nuestro caso fue de 40 grados. ¿Ya? Si el valor del sensor ahora es mayor al valor seteado, mi alarma de calor me va a emitir una luz y un sonido. A continuación voy a demostrar cómo funciona. Como podemos ver, tenemos la temperatura de 26 grados, es decir, que nuestra alarma de frío debería estar sonando hasta un valor aproximadamente de 30 grados que fue seteado. Como podemos ver, ya estamos en 30 grados, 30, 31 grados, entonces la alarma dejó de sonar. Ya. Ahora, si elevamos su temperatura con un encendedor, podemos ver que la temperatura es mayor a 40 grados. Entonces, por ende, va a sonar la alarma. Y cuando baje su temperatura, va a dejar de emitir su sonido. En esta parte tenemos un relé, un transistor y un zener. El transistor actúa como un interruptor automático controlado por corriente. Cuando existe una corriente en la base, aunque sea muy mínima, con tal de ser positiva, el transistor empieza a funcionar, permitiendo el paso así de un voltaje y de una corriente. Cuando la corriente en la parte de la base sea negativa o no exista, sea cero, el transistor dejará de conducir. Ya. Dicho eso, cuando por la salida del op-amp hay un valor alto, el transistor conducirá, permitiendo así de que el voltaje del relé
sea lo suficiente para mover la bobina interna que permite el paso de la corriente hacia el foco. Cuando el valor sea un bajo, que también lo da la salida del OPAMP, de la histéresis, no podrá conducir en el circuito del relé, haciendo que el foco se apague, ya que el voltaje no es suficiente para mover la bobina interna del mismo. Bueno, a continuación vamos a mostrar lo que es ya la incubadora de huevos terminada. Como habíamos mencionado antes, esta incubadora es controlada por medio de una histéresis y también posee sus respectivas alarmas, tanto para temperaturas bajas y temperaturas altas. Como podemos observar, este es el mando de control, que está compuesto por 4 potenciómetros, 2 que me van a controlar lo que es la histéresis y 2 me van a controlar las alarmas. Yo tengo aquí unos multímetros que me indican los voltajes para poder yo modificar esta histéresis o estas alarmas. Podemos ver que ahí está el foco incandescente, que está conectado a la red de 120 voltios. Y bueno, vamos a pasar con la demostración de nuestra incubadora. Esta es la incubadora terminada. Este prototipo está construido con madera y tiene esta pequeña tapa de plástico que permite controlar mejor la temperatura adentro. Consta de 2 focos. Este de aquí controla la histéresis, controla la temperatura que el usuario desea. Y el de abajo es un foco para una demostración donde existe un fallo y se va a encender la alarma de calor. A continuación voy a encender el producto que ya está conectado previamente a la red doméstica. Se enciende mediante un switch conectado en la parte posterior de la caja de control. La temperatura en este momento es de 32 grados y indica nuestra segunda pantalla de que se debe apagar el foco en 36.9, ya que ese es mi mayor rango de control. En este momento la caja ya alcanzó la temperatura de 37 grados, que fue previamente seteada por nosotros y que también puede hacer el usuario que adquiere este producto. Como podemos observar nuevamente, cuando el foco se apaga se muestra otro valor en la parte de control de histéresis, que es de 33.1 grados. Este valor es el valor mínimo que puede alcanzar la temperatura antes de que se vuelva a prender el foco. La temperatura en este momento marca 35 grados dentro de la incubadora. Cuando descienda hasta 33, esperamos a que se prenda el foco.
Como podemos observar, la temperatura ya llegó al rango mínimo establecido por el usuario, ¿no? Seteado por el usuario. Ahora, ¿pero qué pasa? Que ahora yo no quiero ese rango. Yo no quiero el rango de 37 grados, sino yo quiero un rango menor a 37 para mi valor máximo a alcanzar para que se apague el foco. Entonces, como vamos a observar, cuando se apaga el foco, yo tengo marcado mi rango, mi valor mínimo de mi histéresis. Entonces, yo puedo controlar con este potenciómetro ese valor mínimo. Es decir, puedo hacer que sea un poco mayor, por ejemplo 38, 37, como vamos viendo, ahora, o menor. En este caso yo lo voy a setear un poco más grande. Voy a hacerlo de aproximadamente 35 grados. Es decir, que cuando llegue a 35, el foco se me va a encender. Ahora, si podemos observar, tengo un valor ahora de 38 grados para mi valor máximo de la estéresis. Entonces, si yo lo quiero modificar, ahora yo quiero hacerlo un poco más pequeño, yo con este potenciómetro puedo modificarlo. Como podemos ver, se apagó. Ahora me va a marcar el valor mínimo que yo seteé hace un momento. El valor mínimo de mi histéresis. Ahora, las alarmas. Como lo mencionaba mi compañera, teníamos dos focos, ¿no? Un foco va a representar una falla. Quiere decir que el foco nunca se apagó o algo sucedió en el sistema y se me está sobrecalentando. Entonces yo con el otro foco voy a simular que hay un exceso de calor. Nosotros lo tenemos seteado inicialmente para temperaturas mayores a 40 grados, mayores o iguales a 40 grados. Como podemos observar aquí, ya llegó a 40 grados el sistema y la temperatura de calor se me activó, tanto la sonora como la visual, en este caso el LED rojo. Asimismo, estas alarmas yo las puedo modificar con estos potenciómetros, al igual que hice con mi histéresis. Es decir, yo puedo hacer que mi alarma de calor se me active a los 35 grados, a los 50 o como desee el usuario. Y al igual la de frío. La de frío yo la puedo setear a valores a mi conveniencia o dependiendo del tipo de huevo que se utilice en la incubadora, al igual que la estéresis también, que ambos dependen de eso. Ya. Una incubadora de este tipo y con similares capacidades como la nuestra está aproximadamente entre 250 y 400 dólares en el mercado. Esta incubadora costó, incluyendo el costo de ingeniería, mano de obra y componentes, 175 dólares aproximadamente. Por lo cual se puede concluir que es una buena opción para adquirir, ya que incluso tiene un valor agregado de alarmas que las otras no poseen. Recordando siempre que gracias a nuestro sistema de control, nosotros podemos usar en esta incubadora cualquier tipo de huevos, ya que no todos los huevos tienen que estar en las mismas condiciones. Es decir, no es lo mismo, no tiene que estar a la misma temperatura un huevo de gallina o como un huevo de avestruz. Entonces este sistema de control nos ayuda a poder modificar a nuestra conveniencia o dependiendo de qué huevo vayamos a utilizar. Entonces es una gran ventaja para los avicultores. Gracias. Muchas gracias.
shine.